Muy buena tarde, sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro La Reforma Penal de los Juicios Orales, autoría del doctor Emilio Rabasa Gamboa, Nostra Ediciones. Acompañan a nuestro autor en el presidium la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, el licenciado José Natividad González Parás, el licenciado Rafael Heredia Rubio, el licenciado Jorge Alemán Velasco, patrono de esta fundación, y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de nuestra institución. Vamos a iniciar con una breve semblanza de nuestros comentaristas. María de los Ángeles Fromo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose con mención honorífica y tiene las maestrías en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España, y en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública AC en México. Asimismo, obtuvo el doctorado en Derecho con la mención apto cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España, y entre otros estudios cursó el diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. En el sector privado ha sido abogada corporativa nacional e internacional del Grupo Empresarial Cemex y directora ejecutiva de Asuntos Corporativos y coordinadora de asesores de la Dirección General de MetLife México, secretaria general de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR, y titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud. En lo académico, profesora de licenciatura en las materias de Derecho Administrativo 1, 2 y 3 en la Facultad de Derecho, en licenciatura, y del posgrado en las materias Derecho Penal Electoral y Estructura Jurídico-Político del Estado Mexicano en la UNAM. En el año 2012 fue designada secretaria técnica de la Comisión de Política y Seguridad del Equipo de Transición del Poder Ejecutivo Federal y actualmente secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. José Natividad González Parás es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración de París, Francia, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París II, La Sorbona. Ha sido maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y en el doctorado en Derecho de la UNAM, profesor de la Maestría de Ciencias Políticas y en la Licenciatura de Administración Pública del Colegio de México, y docente en la Maestría de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y presidente del Centro Latinoamericano para el Desarrollo. Ha sido diputado federal y senador de la República. En la Administración Pública fue subdirector de Planeación y Evaluación en la Secretaría de la Presidencia, director general de Organización y Desarrollo Institucional y subcoordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, secretario general del Gobierno en el Estado de Nuevo León, funcionario de la Cancillería Mexicana y secretario del Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República, subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación y gobernador del Estado de Nuevo León. Actualmente es presidente y director general de la firma Consultoría Estratégica Primer Círculo SC y es presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública. Licenciado Rafael Heredia Rubio, titular y fundador del despacho Heredia Rubio Abogados SC en 1978. Se ha desempeñado como catedrático de las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Práctica Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, aunado a la impartición de más de 500 conferencias magistrales relacionadas con la materia penal. A través de su ejercicio profesional, el licenciado Rafael Heredia ha escrito más de 100 artículos para revistas y obras especializadas en Derecho Penal, fungiendo como presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y el International Bar Association, entre otras barras de abogados. En el año 2008 llevó a la defensa pro bono de José Antonio Zúñiga, proceso que fue filmado como un largometraje documental titulado Presunto Culpable. El licenciado Heredia se encargó además de la defensa del periodista del New York Times, Sam Dillon, de la acusación penal ejercida por 3 gobernadores por un reportaje periodístico que ganó el premio Pulitzer. En dicho proceso se obtuvo libertad absoluta del periodista.
Acerca de nuestro autor, Emilio Rabasa Gamboa. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó sus estudios profesionales en la UNAM, cursando la licenciatura en Derecho con mención honorífica, maestría en Filosofía y Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y doctorado en la UNAM con mención honorífica. Entre sus cargos públicos se encuentran secretario general del IMSS, subsecretario de Gobernación, comisionado para la paz en Chiapas y asesor de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, docente de Derecho y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, ITAM, Tecnológico de Monterrey y actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, conferencista en universidades de México, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y Siena, Italia, así como autor de varios libros sobre derecho y política. El último, Las reformas constitucionales en materia político-electoral, editado por la UNAM y ONU. Recientemente ha sido designado embajador de México ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a iniciar con los comentarios de la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con el gusto de poder estar aquí entre amigos y entre reconocidos profesionales del ámbito de la justicia. En especial quiero agradecer al doctor Emilio Rabasa por haberme distinguido en esta invitación. Sin duda, yo quisiera iniciar estos comentarios con un gran reto que tiene la institución que yo represento. La Secretaría Técnica para coordinar la implementación de este sistema de justicia penal en nuestro país tiene como reto socializar, dar a conocer de manera muy clara, muy concreta, qué es lo que va a suceder en nuestro país o está sucediendo ya en algunas de las entidades federativas y sobre todo, qué es lo que verdaderamente los ciudadanos deben esperar. Por eso celebro hoy que exista este pequeño pero gran documento, una gran obra que pone en relieve simplemente bajo el contexto de qué es la reforma penal en los juicios orales. Y empezaría también de igual forma por señalar que quizás la última frase, después de todas las conclusiones que tiene este documento de la reforma, que sin duda es lapidaria, pero es muy cierta. Señala el autor, probablemente su mayor, hablando respecto de la reforma penal, dice que probablemente su mayor obstáculo sea vencer la resistencia al cambio que le impone una práctica ya añeja de hacer justicia sin juez y litigio, sin partes en igualdad de circunstancias para presentar pruebas y alegatos, así como una sentencia sin convicción de culpabilidad del procesado, esto es una justicia sin el debido proceso legal. Todo esto, precisamente a lo largo de estas páginas, el autor trata de darnos los elementos esenciales de por qué se está transformando nuestro sistema de justicia penal. Lo cierto es que en el apartado de conclusiones, él bien lo dice, que de nada serviría contar con una judicatura transformada si no se cuenta con un fiscal y una defensa plenamente entrenados en las reglas del nuevo proceso. Asimismo, señala que desde esa perspectiva la reforma no debe verse como una panacea, no debe sentirse ni verse también como que resolverá todos los problemas, como toda obra humana lo afirma claramente, producto de una negociación, producto de una implementación, tendrá que ser perfectible y nunca será acabada. Para nosotros quizás el elemento más, podríamos decir, el elemento más claro que tenemos a la vista es que tenemos que transformar una serie de costumbres, una serie de elementos que están ahí y que hacen difícil en muchas veces ese cambio. Por eso, el ir a lo largo de esta obra, viendo cada uno de los aspectos que va analizando, yo nada más quisiera poner a consideración de ustedes algunas de las cuestiones que me parecen fundamentales para valorar lo que esto significa en la medida de hacer visible este cambio trascendental en la justicia en nuestro país.
El autor, por ejemplo, nos da una serie de cifras que ya las hemos oído en varios foros, ya las hemos visto publicadas en varios documentos, pero cuando las vemos en un texto, cuando están patentes en un documento que nos dice y nos habla lo que queremos transformar es esto que está sucediendo, sin duda recobra un gran valor. Señala, por ejemplo, que el 85%, otro porcentaje que menciona el doctor Rabasa, dice el 80% de los mexicanos cree que se puede sobornar a los jueces. El 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen. El 40% de los presos no han recibido una sentencia condenatoria. Son cifras que parecieran simple y sencillamente frías a que las mencionáramos sin este contexto. Por eso, el autor, al estar relatando en qué es precisamente el fondo de esta reforma, nos hace ver la necesidad de que la presencia del juez en el juicio verdaderamente impacte en uno de los principios fundamentales del derecho penal, que es el debido proceso legal. Y ahí tener una igualdad de las partes, donde víctimas y los imputados puedan estar haciendo presentes cada uno de los argumentos que consideren, ya sea para la acusación o para la defensa. Otro de los puntos que el autor pone, y quizás coincido plenamente con él, y que lo podríamos considerar un elemento esencial para que funcione el sistema, es la investigación científica. Él menciona que la Procuraduría, los ministerios públicos y la policía son elementos esenciales para el esclarecimiento de los hechos. Hoy veíamos en las notas de periodísticas una entrevista al señor procurador donde señalaba los ejes en los cuales está considerando transformar nuestra Procuraduría General de la República. De esa manera vemos también cómo estamos poniendo en la mira este nuevo sistema de justicia penal, en donde precisamente ministerios públicos, peritos y policías investigadores estén plenamente capacitados, tengan todo lo necesario para la presentación de las pruebas de manera adecuada, las obtengan legalmente y que sobre todo tengan la capacidad de defender sus criterios frente al juez. Hoy el Ministerio Público ha perdido la fe pública, un instrumento que utilizaba frecuentemente para poner en el contexto lo que él consideraba como válido. Bajo esa situación, hoy el Ministerio Público se encuentra en una situación de igualdad y así lo señala precisamente que el autor, que la reforma no se reduce a nada más un estándar probatorio, sino fundamentalmente conlleva una serie de tareas de profesionalización en donde también le da un elemento claro a la Defensoría Pública o a la Defensoría Privada. Un aspecto que también dentro de todo este relato de profundidad, pero de manera breve y muy ciudadano, que es lo que yo quisiera resaltar. Es un libro fácil de entender, fácil de leer y que podrá llegar a muchos ciudadanos para saber qué está sucediendo en estos años y que en el 2016 todos los mexicanos nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos un sistema inquisitorio, sino tenemos un sistema acusatorio y adversal. Es la posibilidad de tener mecanismos alternos de solución, en donde hay distintas salidas para responder a las demandas de justicia y sobre todo el poder acortar los tiempos en la resolución de los mismos. Es importante ver que hace un énfasis el autor en los criterios de oportunidad, donde creo que es claro cómo y dónde los va a aplicar el Ministerio Público junto con las posibilidades que la defensa los haga valer. Y no quería terminar de exponerles lo que para mí ha significado poder ir a lo largo de este documento que tiene una valía, y perdón que lo reitere, el hacer cultura social, el hacer un impacto de conocimiento que es precisamente la función judicial.
cómo tiene un relieve muy importante. Definitivamente en donde existen distintos jueces, un juez de control, un juez de juicio oral, un juez de ejecución de sanciones, cada uno con una tarea determinada en el papel del juego de la política pública en materia de seguridad. Debemos decir que el juez de control, si bien va a tratar de evitar muchos de los asuntos que hoy se han puesto en la palestra pública por cuestiones de ilegalidad en la detención o en la probanza. O de igual forma, el juez de oralidad tendrá la posibilidad de no tener simplemente un escrito enfrente y haberse hecho valer por sus secretarios o auxiliares para tomar las declaraciones, sino él mismo las escuchará y podrá haber contrainterrogatorios. Sino otro elemento que es esencial es el juez de ejecución de sentencias. Hablamos de una sobrepoblación de nuestros penales y ahí encontramos precisamente la necesidad de ver que un gran porcentaje de las personas que están en estos centros de reclusión son por delitos de leve impacto social y que tienen una posible mínima sanción de privación de libertad. Entonces, bajo ese contexto, creo que el papel que le pone precisamente en relación a las tareas que realizarán ahora los jueces, junto con los principios que rigen este principio, será totalmente distinto lo que estamos y viviremos en los próximos años. Quizás, aunque es un reto para la institución que yo represento, pero es fundamental mencionarlo, hay obstáculos, como los menciona el autor, hay tareas por realizar, pero yo no puedo dejar de mencionarlo, que hay una gran voluntad política ahora para hacer realidad este nuevo sistema de justicia penal. Así que, doctor Rabasa, muchísimas gracias por haberme invitado, por dejarme tener este documento que seguramente lo utilizaremos en muchas ocasiones. Sabemos de su compromiso que ha guiado a varios estados a tratar de realizar esta implementación de la mejor manera y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fromou Rangel. A continuación, los comentarios del licenciado Rafael Heredia Rubio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, Emilio, estoy muy halagado, muy. Me han convidado a comentar algunas obras de amigos míos, pero jamás, y te lo digo con toda la verdad, una persona tan talentosa ha hecho realidad mi sueño profesional. Te lo digo porque, como te lo he comentado, mi tesis profesional que algún catedrático de la Facultad de Derecho rompió por ahí de 1978, se llamaba Los juicios orales en México. Y la rompió porque decía que Heredia podía hacer un trabajo mejor. Y solamente como comentario les platico que fue muy difícil para mí y estuve a punto de dejar de ser abogado, porque no había computadoras, los libros eran muy caros y tardaban mucho en llegar de España y de Argentina, básicamente. Traducir un libro era muy difícil. Entonces, pues a mí se me cayó el mundo encima y cuando comienzan los trabajos a fines del siglo pasado de tratar de implementar el sistema acusatorio, hoy le llamamos sistema acusatorio, ¿verdad? Pues se me llena la vida y revive el abogado que gracias a Dios traigo adentro. Y el que Emilio me haya convidado en esta tarde a platicar su obra es de verdad un homenaje que mi papá y mi mamá y mi familia se lo aprecia mucho. Y el lugar donde lo presentas, pues es un lugar de mi familia también, es un lugar donde muchas veces vine de niño.
Entonces, gracias y voy a entrar al tema. Podía yo decir una obra que en 59 páginas dice todo. Dice todo lo que yo he tratado de estudiar, pero no tengo la capacidad que tiene mi amigo para decirlo tan fácilmente y explicarlo, que cualquier persona puede entenderlo. Habla de que la policía, para mí la policía es, y para todos los que estamos involucrados en esta reforma penal del 18 de junio de 2008, la policía, yo he comentado en varios foros que es el talón de Aquiles. Y Emilio dio un tratamiento con mucha elegancia, pero con toda la verdad. Dice, ya no va a ser el colaborador y el empleado del Ministerio Público, es parte del Ministerio Público y va a investigar, va a hacer el trabajo que ya no hace la policía. La policía el día de hoy solamente envía citatorios y desgraciadamente detiene inocentes, a veces algún culpable, porque lo detienen infraganti. El comentario en el libro respecto al juez se me hace importantísimo. En toda la vida que llevo yo, desde que era empleado de un juzgado penal allá en Lecumberri, hasta el día de hoy, solamente en un juicio penal, no tengo idea cuántos juicios he participado en materia penal, pero sí son muchos, de 1975 para acá. Entonces, solamente he asistido a un juicio donde ha estado el juez en todas las audiencias. Y desgraciadamente se puso una toga y era porque había una cámara enfrente. Y Emilio comenta la gran verdad a partir de nuestro nuevo sistema. Los jueces van a deber de estar, si no será inválida cualquier diligencia, cualquier audiencia. Deben de estar el 100% del tiempo y además, lo menciona Emilio muy, muy claro, dice, ¿qué pasa? El juez en el nuevo sistema no conoce, el juez de juicio oral, no conoce el asunto. En ese momento se va a enterar de lo que pasa y se van a desarrollar y se van a desahogar las pruebas en frente de este juez. Entonces este juez está libre, no está contaminado, ni tampoco tiene un altero de papeles como el día de hoy, y nos da el autor con mucha claridad y de una manera muy sencilla, el señor tiene que estar, porque si no está, no hay juicio y no puede sentenciar a nadie. Toca la igualdad de las partes, la toca de una manera muy, muy clara también, muy sucinta, muy buena desde mi punto de vista y creo que de todo el lector de la obra. Vamos a ser iguales por primera vez. ¿Quiénes? Las partes que vamos a discutir en una sala de un tribunal penal. El defensor, que puedo ser yo, el fiscal, que puede ser el agente del Ministerio Público. Vamos a discutir y vamos a tener el mismo valor y el mismo peso. Y las habilidades no van a ser suficientes para lograr la verdad. Se tiene que acreditar la verdad. Se tiene que acreditar que el señor acusado o la señora acusada es responsable. Todo esto en la obra nos lo dice de una manera muy clara, Emilio. Nos está invitando con este trabajo
a entender, sobre todo es a entender cómo es el nuevo futuro del derecho penal en nuestro país. Hay muchas personas que desgraciadamente no están de acuerdo, muchos académicos, la gran mayoría de mis compañeros de generación de la Facultad de Derecho y de otras universidades, los de 60 para arriba no quieren el nuevo sistema, ¿eh? No lo quieren, ¿por qué? Y sobre todo, pues por flojos, perdón que lo diga, pero es por flojos. Nosotros estamos asistiendo hace años y soy alumno, y lo digo orgullosamente, de jóvenes. Aquí hay un maestro mío que me ha dado cátedra, ¿verdad? Gonzalo Alanís ha sido mi maestro y mi profesor, y su papá fue mi patrón y yo era su sirviente casi, pero bueno, soy la procu. Pero estamos dispuestos al cambio. Y el autor en esta obra que yo he tenido oportunidad de leer mucho respecto a los juicios orales, al sistema acusatorio. Y he leído y he vivido, desgraciadamente, el sistema inquisitivo, el sistema de los grandes tomos, de las grandes letras, de las muchas páginas, de la falta del respeto y de la violación a los derechos humanos, que es otro de los temas que toca muy puntualmente Emilio. Pues yo les agradezco, primero que nada, Emilio, a su familia, que de tal palo tal astilla, y estoy me siento muy agraciado de que me hayas hecho el favor de convidarme. Gracias, y gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Rafa. Muchas gracias, licenciado Heredia. A continuación, los comentarios del licenciado José Natividad González Parás. Agradezco mucho la invitación que me hace la Fundación Miguel Alemán y su director general, mi amigo Alejandro Carrillo Castro, así como el privilegio y el honor que tengo de comentar el breve libro de un amigo valioso, a quien yo conozco, respeto y aprecio desde hace tiempo, de Emilio Rabasa. Académico, servidor público, político mexicano, heredero de la vocación y del nombre del jurista, del diplomático, del político, ha asumido el reto de escribir algo sobre un tema de gran relevancia para la vida de México y para ciertos valores esenciales que tiene nuestra sociedad, como es particularmente el valor de la justicia. Así que acepté con gusto comentar esta obra, y lo primero que me llamó la atención es el título que la editorial Nostra le da a este trabajo, en parte porque es una línea editorial. El título es Para entender, y después viene el título que el autor le otorga, La reforma penal de los juicios orales. Es el nombre que le puso a este trabajo. Empiezo por compartirles a ustedes que el mérito del trabajo que hace Emilio Rabasa es lograr, en un ejercicio de síntesis didáctica, transmitir el entendimiento, la comprensión del contenido, importancia y alcance de una reforma trascendente para la vida del país. En verdad, sintetizar es un reto a la inteligencia. Sintetizar tomando un universo complejo de información y de ideas, poderlo procesar epistemológicamente, ubicarlo, enmarcarlo y estructurarlo conceptualmente, y luego describirlo para hacerlo asequible a los demás, no es una tarea sencilla. Y si además de ello
logra en apretada síntesis el valor de poderlo transmitir sin ser prolijo, es aún mayor. El mérito es mayor. Ahí está quizá el reto de esta línea editorial para entender la obra. La síntesis, no la síntesis dialéctica, sino la didáctica, la síntesis didáctica es un arte que se traduce en los atributos de breve y claro. Ya Winston Churchill señalaba hace muchos años la facilidad de lo prolijo y la dificultad de la brevedad, cuando él hablaba de sus intervenciones y de los discursos. Los discursos sintéticos y breves eran los más difíciles para realizar. También este concepto de brevedad había estado antes presente en algunos investigadores e intelectuales mexicanos. Recuerdo la obra histórica de José Vasconcelos que se llamaba Breve Historia de México, que más adelante el Colegio de México también hizo un esfuerzo en este mismo sentido para producir algo que ha logrado al lector entender algo muy complejo y muy largo en el tiempo de manera sencilla. Es la nueva historia mínima de México. Bueno, pues esta es una breve o mínima presentación de la reforma penal de los juicios orales. La obra nos permite, con una lectura ligera de 45 páginas y se elimina el índice y las páginas iniciales, nos permite a vuelo de pájaro entender la reforma y comprender la importancia de la misma. Cuando yo me di a la tarea de leer el libro, para mí resaltaron 3 elementos que quiero comentar. El primero es la importancia del cambio que la reforma entraña y que logra muy bien transmitirlo Emilio Rabasa. Lo segundo es la complejidad de la reforma. Y lo tercero es el desafío para la sociedad y el Estado mexicanos de hacerla realidad. Quisiera iniciar por evocar algunas de las reflexiones que hablan de la importancia de esta reforma. Nos dice Emilio que más que una reforma es una revolución en el campo de la impartición de la justicia y de las instituciones del Estado mexicano. Cuando él habla de revolución, yo recuerdo también las reflexiones de Alejandro Carrillo Castro cuando evocaba él a Juárez y decía que la revolución de la reforma debía de culminarse con una reforma, que era la reforma administrativa. Bueno, pues aquí estamos entre una verdadera revolución de las instituciones o al menos una profunda reforma de Estado, con E mayúscula, porque se trata, y esto es algo que se ha venido ya procesando en el curso de los últimos años, se trata de un cambio de paradigma. Un paradigma, el sentido etimológico de la palabra paradigma viene del griego, que es para juntos, y digma es ejemplo, patrón o modelo. Se trata en realidad de un cambio de modelo del sistema de justicia mexicana, que para concretarlo en el campo penal, que es quizá el más evidente en este caso, se habla de pasar del sistema inquisitivo escrito por el sistema acusatorio oral. El sistema escrito era el que jueces, secretarios y litigantes realizaban y siguen todavía realizando en los juzgados penales de nuestro país, tanto federales como estatales, con toneladas de papeles escritos en donde no se da el fenómeno de la inmediatez entre el juzgado y el juzgador, en donde el juez deja de ser juez y parte, porque se convierte también con el sistema tradicional que se está cambiando, se convierte al juez ahora solamente en juez de audiencia y el Ministerio Público y el investigador son personas distintas. Es, en consecuencia, un sistema mucho más directo, más humano, más cercano, es presencial.
y además incluye ciertos métodos de impartición de justicia que muchos abogados y maestros habían venido también planteando para nuestro país de tiempo atrás, que se daban en algunos países latinoamericanos, como son los métodos alternos de solución de controversias, entre los cuales la mediación es un instrumento muy valioso. Si se me permite, y sobre todo para aquellos de mi generación que empezaban a ver la televisión en su tiempo, este sistema que operaba en nuestro país de la justicia escrita, de secretarios, de abogados, de documentos, expedientes, contrastaba mucho con aquellas series de televisión de los abogados norteamericanos que luchaban por la justicia, aquel famoso Perry Mason, entre otros, en donde veíamos cómo ante un tribunal, con argumentos, con pruebas, con un fiscal que siempre representaba los intereses de la sociedad de manera indirecta, se propiciaba un juicio para impartir justicia, con todas las modalidades interesantes que aparecían en aquellas series. A quienes estábamos estudiando para ser abogados en la vida, eso nos motivaba mucho a ser procuradores de la justicia en el ejercicio de la abogacía, y con jueces, con juzgadores que tenían la autoridad moral y la responsabilidad de resolver frente a un grupo de personas que se erigían también como jurado y ante la propia sociedad. Bueno, pues toda proporción guardada, es el cambio que en el año 2008, en la Administración Federal Mexicana, se da con una reforma constitucional. Se trataba de romper un paradigma, y aquí se señalaba que esto no es nada fácil, porque es un modelo muy enraizado en una sociedad, hay inercias, hay intereses creados, hay un aculturamiento en donde la gente se resiste a cambiar, hay miedo a lo desconocido, y lo que se ha planteado para la vida del país es pues este cambio de paradigma. Estamos en proceso de concretarlo, no se ha logrado aún, el reto es muy grande. La reforma que se hizo con el constituyente permanente, como lo señala Emilio Rabasa en su trabajo, pues implicó que esto pasara por el Congreso de la Unión por mayoría calificada, fuera a los estados, y además que se iba a dar en un tiempo relativamente largo para que pudiera procesarse. Se hablaba de 8 años de vacatio legis a partir de la publicación de la reforma. Es decir, en los hechos, porque estamos obligados a concretar este cambio, van 3 años, como lo señala también Emilio, y faltan 5 años, solo 5 años para poder concretar esta reforma. Lo que señala Emilio Rabasa, evocando también a Miguel Carbonell y Ochoa Reza, es muy revelador, es dramáticamente revelador. Nos permite advertir que el modelo que venía operando y que sigue todavía operando era un modelo profundamente ineficaz, deficiente e incluso perverso. Aquí se señalaron algunos datos, permítanme repetirlos. 92% de los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez. 92%. 99% de los delincuentes no son condenados. 80% de los detenidos nunca hablaron con el juez en la estadística de los procesos. Hay un 97% de grado de impunidad, es decir, de los presuntos responsables solamente el 3% son juzgados y condenados. El 40% de los presos siguen en proceso y no han tenido sentencia de los miles de presos que están en los centros penitenciarios. El 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen. Y en un estudio de percepción de opinión pública, nos recuerda Emilio, el 80% de los mexicanos creen que pueden sobornar al juez.
Ese es el modelo de impartición de justicia penal con el que ha venido operando esta sociedad. Pues quiero decirles que México ya dio el paso de cambiarlo, y esta causa de la oralidad viene fundamentalmente de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, de algunos medios de comunicación. No fue, aunque había en la magistratura personajes y jueces que la tenían en mente y la impulsaban. Aquí nos hablaba Rafael Heredia de su experiencia personal. La demanda vino de afuera, y el cambio de paradigma empezó en los estados. En 2004, el primer estado que inició un proceso de esta naturaleza fue el estado de Nuevo León. Más adelante, en el 2006, vino Chihuahua, otras entidades federativas con procesos complejos y no acabados, y es hasta el 2008 en que se hacen las reformas a la Constitución. Y aún falta que culmine este proceso, porque falta la legislación secundaria y falta ir instrumentando todo el plan estratégico para poderlo resolver. ¿Qué es lo que está en juego?, nos decía Emilio. Lo que está en juego es el valor de la justicia. Ustedes saben que la justicia es un principio axiológico muy importante en la vida de una comunidad. Hay tres tipos de justicia: la justicia distributiva, la justicia social y la justicia conmutativa. La conmutativa es la que tiene que ver con el darle a cada quien lo que le pertenece. Y el Estado establece todo un proceso, incluso en la división de poderes. Desde la época de la Revolución Francesa se habló de que quien debía juzgar debía ser alguien distinto a quien representaba al Estado. Y juzgar es también condenar. Nos dice Emilio que este valor de la justicia, y evocaba incluso a Kelsen en su trabajo, también se vincula con el concepto de la democracia. Hay mayor grado de democracia cuando hay mayor grado de Estado de Derecho, cuando se imparte mejor la justicia. Y no pasa desapercibido para el autor y para quienes han impulsado también esta reforma, que también hay un valor adicional que está de por medio, que es el de la competitividad de la sociedad y de la nación mexicana. Porque un Estado que no tenga, una nación que no tenga un Estado de Derecho muy consolidado, es un Estado que no es competitivo y por ende no puede avanzar lo suficiente en los grados de promoción de la inversión, la atracción de la inversión y el progreso económico de una sociedad. Déjenme decirles que el segundo capítulo que yo advierto que la obra incluye es cómo de manera sencilla se puede entender la complejidad de la reforma. Este cambio de paradigma implica la participación de los tres poderes y de los niveles de gobierno de la nación, porque la reforma tiene que darse en el ámbito federal y tiene que darse en los ámbitos estatales. Tienen que participar el poder legislativo de los estados y de la federación, y tiene que participar de manera especial el poder ejecutivo y el poder judicial, y también tiene que participar la sociedad, particularmente la academia, los foros de abogados y de profesionistas. Y además hay una redistribución de las funciones, nos lo menciona muy bien Emilio al hablar de cómo se distribuyen las funciones en materia de sistema penal acusatorio, las funciones de investigación, las funciones de acusación y de juzgamiento, que estaban antes en el ámbito de la esfera de un juez y que ahora cambian porque participa la policía investigadora, el Ministerio Público como fiscal, la propia Procuraduría, el juez, que ahora se tiene que coordinar, como aquí lo señalaba hace unos momentos María de los Ángeles. No solamente es el juez de audiencia o de la oralidad, sino hay un juez de control y hay un juez de ejecución. Y habla Emilio también, para entender la complejidad de este proceso, de los componentes y de las reformas que se hicieron en el ámbito constitucional y que van a tenerse que procesar en la legislación secundaria, o se están procesando en cada uno de estos 5 componentes, que es la Procuraduría, el Ministerio Público y la Policía, ese es uno. En la Defensoría Pública, una institución que cambia
de lo que era la defensoría de oficio a la defensoría pública, y nos dice Emilio la diferencia y qué implica esto. Los métodos alternos de solución de controversias, que están vinculados con lo que Emilio señala como justicia restaurativa, en donde se vuelve a poner o se pone en un espacio importante en el proceso a la víctima, no solamente al victimario, sino a la víctima y a la reparación del daño. Está desde luego el ámbito del Poder Judicial o la Judicatura, y está la parte de la institución penitenciaria, lo que es el proceso de compurgación de la pena, de rehabilitación social, de administración penitenciaria. No me quiero extender, en estas 40 y tantas páginas describe de manera muy clara en qué consiste cada uno de estos componentes y cuáles son las modalidades que ello implica, y señala una metáfora en donde él habla de que estos componentes deben de procesarse de manera coordinada, tienen que estar alineados como si fueran engranajes de relojería. Si no funcionan al mismo tiempo todos, el reloj no sirve para dar la hora. Por último, el tercer punto que yo quiero subrayar de la lectura del libro es el que lleva, y lo hace de una manera todavía más sintética, incluso hay una síntesis de la síntesis en el capítulo de conclusiones, de los retos de la conducción y de la concreción de la reforma. Para ello, a mí me parece que es fundamental que esta reforma sea de la sociedad y del Estado mexicano, no solamente de un poder ni de un nivel de gobierno, sino tiene que participar la sociedad y el Estado. Y es muy importante entonces entender el problema. Lo tiene que entender la sociedad y lo tiene que entender el gobierno, lo tienen que entender los políticos, lo tiene que entender el poder legislativo y el poder ejecutivo. Yo creo, como señala también María de los Ángeles, que afortunadamente el titular del Ejecutivo Federal le está dando a este tema una prioridad importante en su agenda. Ahora hay que pasar a los hechos, porque dicen que las prioridades como los afectos se reflejan en el presupuesto, y para que esta reforma trascendental pueda avanzar se requiere contar con los presupuestos necesarios para realizarla, porque sí se requiere un presupuesto importante. Entonces, es importante entender el problema, de ahí la importancia de la obra de Rabasa, visualizar la solución, tomar la decisión del cambio de paradigma que ya se tomó con la reforma constitucional, y luego conducir el cambio y operarlo. Es decir, entender para creer no es dogma de fe, hay que entenderlo, creer para comprometerse, comprometerse para actuar eficazmente. Quiero decirles que en Nuevo León tuvimos la experiencia de ser pioneros en el cambio de este paradigma. Fue un proceso muy interesante porque en el ámbito público íbamos un poco solos, salvo el apoyo y exigencia de la sociedad civil y de algunas organizaciones no gubernamentales, como el Grupo de Renace y algunos medios de comunicación, pero creímos en la necesidad de este cambio, fuimos abriendo frentes y planteamos una estrategia de irnos por la vía incremental. Se inició en Nuevo León en el año 2004, se extendió después la oralidad a otros ámbitos del derecho, está ya operando en materia civil, en materia familiar, en materia de justicia para menores, y recientemente está operando en justicia administrativa o en lo contencioso administrativo. Todavía no está acabado el proceso, pero ya hay más de 30 salas de juicios orales operando, los resultados han sido positivos, hay cero rezago en materia penal, sobre todo porque está operando la mediación y los métodos alternos de solución de controversias. La academia está comprometida, tanto en la Universidad de Nuevo León como en universidades privadas se han abierto salas de juicios orales para que maestros y alumnos puedan presenciarlo como una nueva filosofía de impartición de justicia, y al igual que otras entidades federativas, pues está haciendo su esfuerzo en el ámbito local. Tiene que haber una sintonía entre el ámbito local y el ámbito federal
en materia de oralidad, porque además la justicia es complementaria y hay también los niveles de apelación y amparo en el nivel federal. El proceso es muy complejo y tiene que irse avanzando. Nuevo León ha avanzado, pero falta todavía mucho por hacer. Esta administración también lo ha tomado como una prioridad y algunas entidades federativas, María de los Ángeles sabe más de esto, han también hecho sus esfuerzos, pero falta mucho. Y si no hay un compromiso mayor de sociedad y gobierno, esta reforma no se va a lograr plenamente como está establecida en la reforma constitucional. Déjenme decirles que este trabajo lo cierra magistralmente Emilio Rabasa con una síntesis de conclusiones. Ahí expresa, entre otras cosas, la necesidad de que exista un plan maestro, habla de la importancia de definir una estrategia, habla de la importancia de que haya voluntad política y liderazgo en el ejercicio de la responsabilidad de los ámbitos involucrados, que parece que no hay aún lo suficiente en algunos niveles de la estructura pública, habla de la importancia del mecanismo de coordinación del plan maestro, y ahí lo que advertimos es el gran reto que tiene María de los Ángeles, que es la coordinadora de esta comisión que incluye al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, para impulsar, para hacer estudios, para planear estratégicamente, para persuadir. El reto que tiene es de gran valor para el Estado mexicano y en eso tenemos que apoyarlos todos. También habla de otros temas, de la capacitación, del management, de la administración del cambio, de la importancia de las nuevas tecnologías que están ahora presentes en estos procesos de oralidad y sobre todo de la aplicación oportuna y razonable de recursos presupuestales. Todo esto vale la pena entenderlo y tenemos que creer en la imperiosa necesidad de concretar esta reforma y comprometernos. Esto lo tenemos que hacer todos para fortalecer nuestro Estado de Derecho, para poder contribuir a que se logre el principio de justicia pronta y expedita, para mejorar nuestra democracia y para hacer una sociedad más competitiva y próspera. Yo felicito a Emilio Rabasa por su trabajo y por su contribución con esta obra breve que es de un gran valor para el propósito de la transformación a la que estamos comprometidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Parás. Y finalmente, las reflexiones del doctor Emilio Rabasa Gamboa. Muchas gracias. Realmente me siento muy emocionado de estar hoy aquí esta tarde por varios motivos que quisiera comentar con ustedes brevemente. En primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Jorge Alemán, patrono de la Fundación Miguel Alemán, que esté presente. Jorge y yo tenemos, quieren ustedes, unos 55 años de conocernos y era precisamente en esta casa, en este lugar, en este sitio, en donde hacíamos travesura y media atrás esos 55 años. De modo que es para mí muy significativo y agradezco mucho, Jorge, que estés presente en este acto. ¿Quién iba a decir entonces que 55 años después nos íbamos a volver a encontrar ahora para presentar este libro? Y con tu presencia, mi agradecimiento, mi gratitud a tus hermanos, a Beatriz, a la Chata y a Miguel, por que a través de la Fundación se acogió la idea de presentar esta obra. Desde luego quiero agradecer a mi gran amigo Alejandro Carrillo, el que hubiera acogido esta idea y hubiera organizado este evento con su equipo de colaboradores, con Alejandro Ávila, que me tuvo aquí que soportar varias llamadas y ajustes de fechas, de listas, etcétera, y las demás personas que intervinieron en esto. Gracias, Alejandro, otra muestra más de tu amistad
a mí, y quiero además decirles que es para mí motivo de gran orgullo y de gran satisfacción recibir de Alejandro, por así decirlo, la estafeta de haber sido él, antes que yo, digno representante de México, precisamente ante la Organización de los Estados Americanos. De modo que, como en todos los trabajos que ha aceptado Alejandro, dejó también en la OEA su huella, su sentido de responsabilidad, su patriotismo defendiendo los mejores intereses de México en ese organismo. Y ahora que el presidente de la República me ha distinguido con este nombramiento y el Senado me ha ratificado, pues me siento muy orgulloso de seguir sus pasos en la Organización de Estados Americanos. Me siento, desde luego, muy halagado de estar en esta mesa con tres distinguidas y distinguidos presentadores que tienen en común un valor, valor que yo mucho aprecio. Hay una palabra que podría sintetizar el común denominador de la y los presentadores y que resumiría en la palabra: son una mujer y hombres valientes. Voy a explicar por qué, y esto explicaría a ustedes, amables auditorios, el por qué escogí a estos presentadores. La doctora Fromo se ha echado a cuestas uno de los mayores retos que puede asumir una mujer mexicana hoy en día, que es concluir la reforma penal de los juicios orales en la totalidad de las entidades federativas y a nivel federal en los próximos 3 años y medio. El constituyente permanente estableció en un transitorio de la reforma que serían 8 años máximos para que todas las entidades del país y la federación tuvieran concluida esta reforma. Desafortunadamente, ni siquiera el 50% de las entidades federativas la tiene concluida, y la federación no tiene un solo juzgado todavía penal federal de juicios orales. Vean nada más el tamaño del reto que asume María de los Ángeles Fromo en esta etapa de su vida y de su carrera. Realmente valoro mucho que una mujer mexicana haya asumido ese reto y que se haya comprometido con el presidente de la República en que no va a haber una alteración, una modificación de ese artículo transitorio para alargar el término. El constituyente permanente dijo 8 años en el 2008, precisamente, y nunca podré olvidar esa fecha porque fueron 4 días después del fallecimiento de mi padre, el 18 de junio del 2008, y esos 8 años concluyen en el 2016. Estamos en el 2013 y, repito, ni siquiera el 50% de las entidades federativas ha concluido la reforma como lo mandó el constituyente permanente. Valiente también es mi amigo Rafael Heredia. No solamente se ha destacado en el ejercicio profesional y en concreto en el ejercicio profesional del derecho penal, sino que con toda valentía asumió el reto y la responsabilidad de figurar en una película que resultó ser un gran éxito cinematográfico, sí, pero también una gran fuente de controversia, como fue Presunto Culpable. Presunto Culpable, creo que una gran mayoría de todos ustedes la vio. Es una película que es un documental que da una radiografía del estado de descomposición que tiene el sistema penal escrito en este país y concretamente en el Distrito Federal, una de las entidades más rezagadas en la reforma de los juicios orales. Y Rafael asumió el reto de figurar en pantalla frente a miles de espectadores, pero también frente a todas aquellas personas que no desean ver concluida la reforma, que no quisieran que ésta se llevara a cabo y, sin embargo, tuvo el valor de asumir ese papel importante. Rafael y yo somos miembros de la Red de Juicios Orales y el Debido Proceso Legal, que en breve organizará su 5º foro en el mes de mayo para impulsar esta reforma.
Mi amigo Natividad González Parás tuvo la suficiente modestia para no decir la historia total del origen de esta reforma. Es cierto, dijo que fue Nuevo León el estado en donde se inició y que fue pionero. Lo que no dijo es que él fue el gobernador que la inició y que él fue el que dio el primer paso en un desierto de, por un lado, ignorancia y por otro lado, de incredulidad de que este país pudiera dar ese paso. Fue él quien alentó a toda la federación de que sí era posible transformar nuestro sistema de justicia, de un sistema anquilosado, corrupto, ya infuncional, a un sistema moderno, a un sistema transparente, a un sistema ágil de impartición de justicia en materia penal. Y esto lo va a recordar la historia de la justicia en México. Contra viento y marea, el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, tomó la determinación política, jurídica, de que la reforma iba adelante. Luego ya siguieron otras entidades federativas, siguió Chihuahua, siguió Oaxaca, siguió Durango, Estado de México, Yucatán, etcétera. Pero el que primero la inició y se la jugó, incluso no teniendo la aprobación de la federación, porque una de las características de esta reforma, a diferencia de muchas otras, es que ha ido de la periferia al centro, de las entidades federativas hacia la federación, no de la federación hacia las entidades federativas, como es el más alto porcentaje de reformas en este país. Luego entonces sí es de un gran valor el que un gobernador, ahora sí que en solitario, se haya echado a cuestas el llevar a cabo esta reforma y con ello haya iniciado una ruta que ahora está difundiéndose a nivel nacional, que captó la atención del constituyente permanente en el año 2007 y que realizó la reforma en el año 2008. De modo que, como pueden ustedes advertir y observar, las tres personas que han presentado mi libro han sido personas claves en esta reforma y por lo mismo yo les estoy muy agradecido y reconocido que hayan aceptado venir esta tarde a acompañarme en la presentación de este libro. En verdad, muchas gracias. Muchas gracias también a destacados abogados que aquí están presentes y que me acompañan, alumnos míos de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, familia, amigos y amigas. ¿Por qué escribí esta obra? Escribí esta obra en buena medida por las estadísticas a las que hizo referencia la doctora María de los Ángeles Fromo y el doctor José Natividad González Parás. No podía yo aceptar que en mi país más del 90% de los enjuiciados penalmente no hubieran estado frente a un juez. Estamos hablando de personas que pudieron haber sido condenadas a, ¿qué quieren? 10, 15, 20 años de privación de su libertad, enviadas a la cárcel y no conocieron al juez que lo sentenció, porque estaba en un cubículo aparte y era el secretario de juzgados el que finalmente elaboraba el proyecto de sentencia y se lo llevaba finalmente a la firma del juez. Entonces, había y hay todavía una profunda injusticia en la materia penal y en otras materias, pero señaladamente la materia que tiene que ver con los valores de la libertad y del patrimonio de las personas en nuestro país. Ese fue un impulso a escribir esta obra. Otro impulso fue mi propia experiencia. Desde que empecé la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, empecé también a ejercer la abogacía en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Yo trabajaba para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fue muy impresionante asistir la vez primera a una sala de la Junta y pedir un expediente y que se me entregara un cúmulo de papeles cosidos con una aguja, que es lo que hasta la fecha, les estoy hablando de, ¿qué quieren? 50 años después sigue aconteciendo.
hasta la fecha se siguen cosiendo los expedientes con aguja en los juzgados. Y como es tal el cúmulo de papeles que se han juntado en los expedientes, ahora ya se agregó como una parte del inventario de los juzgados un taladro para perforar los expedientes y que pueda pasar la aguja y seguirlos cosiendo. Seguimos pues viviendo en la época medieval de la justicia. Fue, por lo tanto, para mí un aliciente el advertir hace unos años que una agrupación de ciudadanos de distintas procedencias, de distintas academias, no academias, medios de comunicación, se reunía en una red para impulsar esta reforma y transformar la justicia en México. La red de los juicios orales. Fue para mí un gran aliciente en escribir este libro y ver que ya empezaba a darse en la realidad en diversas entidades federativas a partir de Nuevo León, en el Estado de México, en Yucatán, en Hidalgo, en Veracruz. Pero también advertí que la reforma estaba muy lejos de entenderse, que la reforma seguía asociándose con ciertas imágenes, sobre todo producto de la televisión o del cine norteamericano, bien lo mencionó Natividad, Perry Mason. Se le preguntaba a cualquier persona en la calle, ¿qué piensa usted de la reforma de los juicios orales? Ah, sí, ahora van a hablar como se ve en la televisión. Pues no, si se llama reforma de los juicios orales, es porque se incorpora un elemento de esta reforma, de esta manera de impartir justicia, que es la oralidad. Ya no se siguen acumulando papeles en expedientes que hay que seguir cosiendo o perforando. Es cierto. Probablemente sea el elemento más vistoso del sistema acusatorio oral, el que ahora se hable en el juicio y no se escriban papeles o se les dicte a una secretaria. Pero no es el más importante. El más importante es el hecho de que ahora las funciones de investigación, de acusación y de juzgamiento están repartidas en órganos y personas distintas. En el sistema inquisitivo escrito, estas funciones se reúnen en una persona, el juez inquisidor, o bien tiene tal peso el Ministerio Público que prácticamente anula a la judicatura en el proceso. En cambio, en la justicia oral se distribuyen: la policía investiga, el Ministerio Público acusa y el juez juzga. Incluso dentro del proceso de juzgamiento son ahora hasta 3 jueces diferentes: el juez de control, que supervisa que la investigación se apegue al derecho; el juez de juicio o de causa, que es quien realmente juzga y que tiene que mantener, como bien lo señaló Rafael Heredia, un equilibrio entre las partes, entre la defensa y el fiscal; y el juez de ejecución de sentencia, que es quien tiene que supervisar que se cumpla adecuadamente con la sentencia que emitió el juez de juicio o juez de causa. Entonces, advertí que esta complejidad de la reforma estaba muy lejos de entenderse, que era nuestra responsabilidad de quienes habíamos asumido el reto y el compromiso de impulsarla, también de difundirla. Y fue así que me acogí a la editorial Nostra Ediciones de mi amigo Mauricio Volpi, quien en esta serie que se llama Para Entender, nos piden a quienes hacemos un manuscrito que debe pasar por no menos de 5 filtros de distintas personas para asegurarse que el lenguaje utilizado sea accesible al gran público. Ya cuando yo iba en el 4º o 5º filtro decía: Mauricio, por favor, ya no puedo simplificarlo más. Sin embargo, insistió y creo que tenía toda la razón. Es una serie excelente donde se han escrito muchos libros para entender a la UNAM, para entender al liberalismo, para entender la Constitución.
una colección de primera. Y me pareció que era el lugar adecuado para dar a conocer la reforma. ¿Qué es lo que quería transmitir a través de este libro? Lo han dicho realmente muy bien mis presentadores. Yo nada más destaco que mi deseo era dar a conocer a los lectores que la reforma no se limitaba a los jueces, que la reforma no era nada más una reforma de la judicatura, que la reforma no consiste exclusivamente en tener distintos tipos de jueces, sino que la reforma se integra con 5 elementos. Y si estos 5 elementos no se dan y no se dan en armonía, no hay reforma. El primero es la Procuraduría, la Policía y el Ministerio Público. Si no tenemos policías científicas que auténticamente investiguen y no nada más persigan, no va a haber reforma del sistema oral. Existe el principio, hay que no detener para investigar, sino primero investigar para luego detener. Entonces aquí hay un gran reto. No hemos acostumbrado a nuestras policías a ser policías de investigación. Y a los ministerios públicos a capacitarlos para sostener una denuncia en un juicio oral ante un juez que los va a someter al interrogatorio de la contraparte. El segundo elemento es el defensor de oficio. No era posible seguir con defensores de oficio a quienes se encargaban alrededor de, ¿qué quieren? 100 juicios a una sola persona, pagándole 5 o 6 mil pesos al mes. ¿Cuál defensoría de oficio podía soportar esto? La reforma ahora establece que el defensor de oficio debe ser remunerado exactamente igual que el Ministerio Público. Además que debe ser abogado, ya no puede ser cualquier persona, por lo tanto exige la profesionalización del defensor de oficio. El tercer elemento son los jueces. Sí, la columna vertebral, pero no el único. Había que transformar y constituir estos 3 jueces de control, de juicio y de ejecución de sentencia. El cuarto elemento es uno de los elementos más innovadores de la reforma, que no tiene el anterior sistema. Es lo que se llaman los medios alternos para la solución de controversias. No todo juicio tiene que terminar en una sentencia. A la señora que le robaron la bolsa en el mercado no le interesa aventarse 5 años en un juicio, en un juzgado. Basta con lo que le restituyan su bolsa y que le pidan una disculpa por el mal momento que le hicieron pasar. Y eso se puede conseguir mediante un juicio abreviado, mediante una conciliación, mediante un arbitraje. Es decir, esta reforma da salidas diversas para que no se tenga que llevar todo a juicio. Que a juicio se lleven las violaciones, los homicidios, los grandes fraudes, es decir, los grandes delitos. Esto va a tener un efecto importante, va a despresurizar a nuestros jueces, va a profesionalizarlos en la atención de casos verdaderamente complicados y no que atiendan cualquier tipo de caso. Y el quinto elemento es la prisión preventiva. En México se ha abusado de la prisión. Cualquier persona es enviada a prisión y suspendida de su libertad cuando no hay motivos para que esto suceda, como podrían ser por el grado de peligrosidad hacia la sociedad o porque impidiera la acción de la justicia. Consecuentemente, 5 elementos hacen viable esta reforma. Si estos 5 elementos no se dan o no se dan armónicamente, no hay posibilidad de reforma. Por eso es que, como lo señaló José Natividad, no se trata nada más de reformar, se trata de hacer una revolución. Se trata de cambiar la manera como se implementa la justicia en nuestro país. Yo les invito a esta experiencia que tuve y que realmente me emocionó y me incentivó a seguir trabajando en este terreno. Si se van al Estado de México, aquí cerca a Lerma, a la mera entrada están los juzgados penales del lado derecho. Y si ustedes entran al juzgado penal en la planta baja, ¿qué es lo que van a observar?
van a observar pilas de expedientes, van a observar a un juez sentado en un cubículo allá, a lo lejos, van a observar mesas de metal en donde está una secretaria taquimecanógrafa tomando todo lo que se dice, en donde las dos partes del juicio están parados enfrente de la mesa de metal, el defensor y el fiscal, en donde los familiares o personas interesadas en el juicio están a tal distancia que no pueden saber lo que se está desarrollando en la audiencia, sea esta una confesional, una testimonial, la que sea. Y al secretario de acuerdos rondando de mesa en mesa para seguir las audiencias, hasta que se obtiene después de muchos años una sentencia que se le lleva al juez a firmar. Pero si ustedes suben al primer piso de ese mismo edificio, ¿qué es lo que observan? Van a observar oficinas totalmente transparentes en donde están los jueces imposibilitados a llegar a de ningún tipo de arreglo porque todo se puede ver, son oficinas de cristal. Van a observar una sala sencilla, digna de juicios orales, en donde está en un estrado un poco más alto una o un juez que entran togados, en donde un asistente de juzgado invita a todos a ponerse de pie en señal de respeto a la autoridad judicial, en donde están inmediatamente junto el escritorio del fiscal y del defensor, y si la persona sujeta a proceso no está detenida, ahí está sentada junto a su defensor, y si lo está, no se encuentra tras unas rejas que ya lo están condenando y violando el principio de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad, sino está en una especie de lo que se llama burbuja de cristal. ¿Dónde está el principio de que todo mundo es inocente hasta que no se le demuestre que es culpable, si ya de entrada se le presenta tras unas rejas? Y a una corta distancia están todos los que queremos asistir a la audiencia, que además es pública y que podemos escuchar todo lo que dicen el fiscal, el defensor, el juez, todos los interrogatorios, se ventila a la luz pública. Cuando finalmente pude observar esto, la verdad me emocionó y dije, caray, sí se pudo que en mi país se impartiera este tipo de justicia. Para mí esto era muy, pero muy halagador. Y voy a decir por qué concluyo con estas palabras. Soy un convencido de que no hay mayor responsabilidad para los padres, para un padre, para una madre, que dejarles a nuestros hijos un mundo mejor que el que a nosotros nos tocó vivir. Dejarles un mundo cambiado y mejorado. No tengo la menor duda que en materia política, con la transición a la democracia, le dejo a Tania, mi hija, un mundo mejor que el mundo del autoritarismo que a mí me tocó vivir y de la hegemonía de un solo partido. Pero quiero también dejarle un mundo mejor en el terreno de la justicia, porque me parece que ese sistema de justicia que a mí me tocó vivir no es el sistema de justicia que yo desee heredarle a mi hija. Por su atención, muchas gracias y muchas gracias por acompañarme. Muy bien.